La Universidad de Indiana invirtió aproximadamente 2 millones de pesos en la restauración del río Jordán el año pasado. El río Jordán tiene una gran importancia para los cristianos, ya que es el lugar donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y se convirtió en el Hijo de Dios, siendo una figura guía a lo largo de la historia. Este río ha sido testigo del surgimiento y caída de civilizaciones, naciones y culturas. Recientemente, ocurrió un fenómeno intrigante cuando el río Jordán se secó, revelando un legado histórico oculto. Apareció una laguna misteriosa, causando temor y especulación entre las personas. Algunos interpretan esto como un mensaje de Dios, posiblemente indicando su regreso. Para conocer más sobre este evento inusual y otros fenómenos extraños, se anima a los espectadores a suscribirse y seguir el canal de videos. El río Jordán es un río de 156 kilómetros de longitud que fluye de norte a sur, pasando por el mar de Galilea y finalmente llegando al Mar Muerto, que es el punto más bajo de la tierra. Se encuentra a unos 40 minutos en coche de Amán, la capital de Jordania. Además de su importancia religiosa como el lugar del bautismo de Jesús, el río Jordán es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, relatando eventos importantes que tuvieron lugar en sus cercanías. Por ejemplo, en Josué 3, 9-10, se describe cómo los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza fueron instruidos a pararse en el río mientras el agua se volvía roja. Este evento causó temor entre la gente. También hay una laguna mística cerca del Mar Muerto, en la región de Moab, al sur de Jordania, que se ha vuelto roja como la sangre. El Ministerio de Agua y Riego de Jordania está investigando actualmente la causa de este cambio de color, especulando que puede deberse a la presencia de óxido de hierro en el agua. Sin embargo, la rápida aparición de este fenómeno y la introducción de óxido de hierro en la laguna aún no se han explicado. Las imágenes del agua de color rojo sangre han aterrorizado a las personas y les han recordado el evento bíblico en el que Dios afligió a Egipto con la primera plaga, convirtiendo el agua del Nilo en sangre. Esta plaga, descrita en el Éxodo, fue el comienzo de las 10 plagas que Dios envió para liberar a los israelitas de la esclavitud. El río Nilo era esencial para la supervivencia de Egipto, por lo que esta plaga causó una devastación generalizada. Moisés y Aarón, actuando como mensajeros de Dios, golpearon el Nilo con un bastón, lo que hizo que el agua se transformara en sangre. Todos los peces en el río murieron y el agua se volvió no potable. A pesar del horror de esta plaga, el faraón se negó a liberar a los israelitas. Curiosamente, el área cerca del Mar Muerto, donde se encuentra la laguna de color rojo sangre, también se cree que es el antiguo lugar de Sodoma y Gomorra, 2 ciudades conocidas por su maldad. Según el relato bíblico, Dios destruyó estas ciudades por sus pecados, asociando su destrucción con las plagas que cayeron sobre Egipto. La misteriosa transformación de la laguna en un color rojo sangre recuerda la narrativa bíblica y fenómenos similares se han observado en otras fuentes de agua en todo el mundo, como un río en Nagoya, Japón, una playa en Bondi, Australia y lluvias en Sanagala, Sri Lanka. Los creyentes interpretan estos sucesos como señales de Dios que indican la inminente llegada del día del juicio y la necesidad de que las personas se preparen. Establecen paralelismos con la historia del Arca de Noé, en la cual Dios proporcionó a Noé señales e instrucciones para prepararse para el diluvio global. Desafortunadamente, muchos ignoraron estas señales y enfrentaron castigo. Hoy en día, se cree que Dios está enviando mensajes a través de estos fenómenos extraños y depende de cada individuo creer en él y prestar atención a sus advertencias. Bajo el río Jordán, se cree que yacen los restos de las antiguas civilizaciones de Sodoma y Gomorra. Abraham, en una conversación con Dios, negoció para que se perdonaran estas ciudades si se encontraba siquiera a 10 personas justas.
Sin embargo, Dios finalmente destruyó las ciudades con fuego y azufre, salvando solo a Lot y a sus 2 hijas. La esposa de Lot, quien miró hacia atrás a la destrucción, se convirtió en una estatua de sal. El área del río Jordán también ha producido otro descubrimiento significativo, conocido como los rollos del Mar Muerto. Estos antiguos manuscritos, que datan aproximadamente de hace 2.000 años, fueron encontrados entre 1947 y 1956 en cuevas cerca de Qumrán, ubicadas en las orillas noroccidentales del Mar Muerto. Los rollos incluyen copias de libros de la Biblia hebrea, arrojando luz sobre las versiones más antiguas de los textos bíblicos. La mayoría de los rollos fueron escritos en hebreo, mientras que algunos estaban en arameo o griego. Aunque muchos de los rollos se han conservado en forma fragmentaria, los estudiosos han logrado reconstruir alrededor de 950 manuscritos diferentes de diversas longitudes. Los rollos se dividen en 3 categorías principales: bíblicos, apócrifos y sectarios. Los manuscritos bíblicos incluyen copias de la mayoría de los libros de la Biblia hebrea, mientras que los manuscritos apócrifos contienen obras previamente desconocidas o traducciones de textos existentes. El área del río Jordán también ha producido otro descubrimiento significativo, conocido como los rollos del Mar Muerto. Estos antiguos manuscritos, que datan aproximadamente de hace 2.000 años, fueron encontrados entre 1947 y 1956 en cuevas cerca de Qumrán, ubicadas en las orillas noroccidentales del Mar Muerto. Los rollos incluyen copias de libros de la Biblia hebrea, arrojando luz sobre las versiones más antiguas de los textos bíblicos. La mayoría de los rollos fueron escritos en hebreo, mientras que algunos estaban en arameo o griego. Aunque muchos de los rollos se han conservado en forma fragmentaria, los estudiosos han logrado reconstruir alrededor de 950 manuscritos diferentes de diversas longitudes. Los rollos se dividen en 3 categorías principales: bíblicos, apócrifos y sectarios. Los manuscritos bíblicos incluyen copias de la mayoría de los libros de la Biblia hebrea, mientras que los manuscritos apócrifos contienen obras previamente desconocidas o traducciones de textos existentes. En conclusión, el río Jordán tiene una inmensa importancia religiosa e histórica, especialmente para los cristianos. Su asociación con el bautismo de Jesús y su presencia en narrativas bíblicas lo convierten en un lugar venerado. La reciente aparición de una laguna misteriosa con agua de color rojo sangre cerca del Mar Muerto ha generado temor y especulación entre las personas, y algunos lo interpretan como una señal divina. La conexión del área con eventos bíblicos, como las plagas de Egipto y la destrucción de Sodoma y Gomorra, aumenta el interés. Además, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cercanías ha brindado valiosos conocimientos sobre antiguos textos bíblicos. Si estos fenómenos son simples coincidencias o llevan un significado más profundo es una cuestión de interpretación y creencia personal. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto marca un hito significativo en el estudio de la historia antigua del pueblo judío. Nunca antes se había revelado un tesoro literario tan notable. Los rollos están lejos de ser ordinarios, y su descubrimiento, que ocurrió por casualidad en 1947 por parte de los beduinos autóctonos del desierto del Negev, en el sur de Israel, cerca de la orilla noroeste del Mar Muerto, fue un evento trascendental. Los primeros 7 rollos se encontraron en una cueva cerca de Qumrán. La historia de Sodoma y Gomorra ha sido históricamente y en el discurso moderno utilizada como una metáfora de la homosexualidad. Términos como sodomita, sadisodomía se derivan de este relato bíblico, asociándolo con actos homosexuales. Sin embargo, algunos estudiosos contemporáneos disputan esta interpretación basándose en otros pasajes bíblicos que enfatizan diferentes pecados, como la arrogancia y la falta de hospitalidad, como las razones de la destrucción de las ciudades.
Es cierto que en las sociedades islámicas se han incorporado castigos asociados a Sodoma y Gomorra en la ley de la Sharía. El día del juicio, también conocido como el día del juicio final, es una creencia fundamental en el cristianismo. Comprender las 10 señales principales que conducen a este día es crucial para todo cristiano. Estas señales incluyen la aparición del engañador, un gran fuego que envuelve a todos los seres vivos y un humo masivo que cubre los cielos. Los cristianos no deben asustarse por estas señales, sino más bien ser alentados a realizar buenas acciones y arrepentirse. El día del juicio sirve como un recordatorio de las limitaciones de la vida, instando a los creyentes a vivir con propósito y esforzarse por la salvación eterna. Educar a los jóvenes sobre estas señales les ayuda a comprender su importancia y fomenta la unidad entre los creyentes. La fe cristiana sostiene que el mundo eventualmente llegará a su fin y que toda la humanidad será responsabilizada por sus acciones en el día del juicio. La Biblia describe este evento en gran detalle, incluyendo las 10 señales principales que lo precederán. Estas señales abarcan desde desastres naturales y guerras hasta la decadencia moral y la corrupción. Es fundamental que los líderes cristianos, incluidos los pastores, eduquen a los jóvenes sobre estas señales y su importancia en relación con su fe. Al examinar juntos las referencias bíblicas, podemos ayudar a los jóvenes a obtener una comprensión más profunda del cristianismo y promover la unidad entre los creyentes en todo el mundo. En última instancia, lo que más importa no es la cantidad de conocimiento que uno posee, sino cómo vivimos nuestras creencias a través de actos de amor, compasión, justicia y misericordia, reflejando el carácter de Cristo en la tierra mientras esperamos su regreso. Los cristianos creen que el día del juicio es un evento significativo que marcará el fin del mundo tal como lo conocemos. Según las enseñanzas cristianas, hay 10 señales principales que precederán a esta ocasión trascendental. Estas señales incluyen la aparición del Anticristo, la emergencia de Gog y Magog, un gran humo que cubre la tierra, grandes terremotos, la aparición de una bestia parlante, la salida del sol desde el oeste, un fuego que viene de Yemen, un viento que lleva almas, la resurrección y el interrogatorio de los muertos, y el sol saliendo del lugar donde se pone. Es importante que los cristianos estén conscientes de estas señales para prepararse adecuadamente. Durante estos tiempos desafiantes, los cristianos deben mantenerse firmes en su fe y difundir amor y compasión. No se mencionan las opiniones de Charles Stanley sobre cómo seremos juzgados en el día del juicio en el texto proporcionado. La Escritura afirma que Jesucristo juzgará a cada persona que haya vivido. Hechos 10:42. Aquellos que rechacen su oferta de salvación enfrentarán el juicio del trono blanco, que es el destino final de los incrédulos antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también se presentarán ante Jesús, donde comprenderán plenamente su gracia extravagante. Corintios. En Corintios, Pablo explica que Jesús revelará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes, disipando la idea errónea de que todos sus pecados serán exhibidos para que todos los vean. En cambio, Jesús revelará la verdadera naturaleza del corazón del creyente, revisando cada acto de rebeldía, actitud incorrecta y palabra hiriente. Cuando la Biblia menciona que Jesús enjugará nuestras lágrimas, se refiere a este momento de estar en la presencia del Santo Salvador, lamentándonos por nuestra indignidad pero experimentando una gran alegría por recibir el perdón y llevar una vida que le agrada a Él. El juicio de Cristo no es un castigo, sino un recordatorio de nuestro perdón. Comprenderemos plenamente la profundidad y amplitud de su gracia. Como creyentes, no debemos acobardarnos ni arrepentirnos durante el día del juicio, pues ese tiempo ya ha pasado. Nos presentaremos ante el Señor revestidos con la justicia de Cristo, perdonados de todo pecado y comprenderemos el inmenso amor que Dios tiene por nosotros.
Es crucial para los cristianos prepararse para el día del juicio comprendiendo las 10 señales principales delineadas en la teología cristiana. Estas señales incluyen la llegada del anticristo, la aparición de tribus destructivas, la aparición de humo que cubre la tierra, animales que hablan, fuegos que se originan en Yemen, terremotos, el regreso de Jesucristo y el sonido de la trompeta que señala el fin de los tiempos. Es importante tomar estas señales en serio y esforzarnos por llevar una vida llena de buenas obras, como actos de caridad desinteresada y voluntariado, para mejorar a nosotros mismos y a la sociedad. Preparémonos espiritualmente, mantengamos firme nuestra fe y esforcémonos por ser mejores seres humanos cada día, de modo que estemos listos cuando llegue el día del juicio. Busquemos la guía, las bendiciones y la protección de Dios, reconociendo nuestras debilidades y confiando en su amor para superar los desafíos que enfrentamos en la vida. También oremos por protección contra la crisis de salud global y pidamos sanación, fortaleza e inmunidad para nosotros y nuestros seres queridos. Encontramos consuelo en la palabra de Dios y confiamos en su capacidad para llevar justicia y sanación a las personas en todo el mundo.